Esa fue la pregunta que nos hicimos todos nosotros cuando leímos la noticia, por eso estamos en contacto con Felipe Franco Trigo. Él es patrocinante del tatuador de Duki, Iván de Quilmes. ¿Cómo estás, Felipe? Leonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Contanos un poquito cómo es esta situación, porque a nosotros nos generó como muchas dudas de, pero si yo ya me hice el tatuaje ya es mío. Y no entendíamos esto de si existe esta figura de derecho de propiedad intelectual en un tatuaje. Bien. Bueno, en ese sentido, como primera respuesta a tu pregunta, sí, sin lugar a dudas, un tatuaje está protegido por derecho de autor. Sin lugar a dudas. Nuestra ley de propiedad intelectual, y de hecho la Organización Mundial de Propiedad Intelectual dice que toda creación de mente humana está protegida por los derechos intelectuales, ¿sí? Con lo cual, no importa si el soporte viene a ser el rostro, un lienzo o una pared, cualquier creación está protegida por ley. Okay. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con todos los tatuajes que tengo nosotros no son míos, sino que siguen siendo de mi tatuador? No, los derechos de propiedad intelectual, pero el tatuaje es tuyo, ¿sí? Y acá está bueno para diferenciar que, primero me gustaría aclarar, esto no es un debate, ¿sí? No es que está discutido, no. Acá claramente hay derecho a autor en este caso. Lo que pasa es que hay que diferenciar la persona del artista que porta los tatuajes de lo que nosotros estamos planteando. Porque nosotros no estamos diciendo que él no use o que se ponga curitas en los tatuajes cuando salga a hablar. Sino lo que estamos diciendo es, el señor Mauro Lombardo agarró los tatuajes, los diseños, abstrajo con otras empresas y decidió explotarlo económicamente sin la debida autorización de su autor, ¿sí? Lo voy a poner de una manera más simple. Imaginémonos, porque también hubo varias objeciones, digamos, la verdad que hubo un revuelo bastante grande en estos días, de que dicen que la obra es rechota porque solamente son unas alitas, de que solamente agarró popularidad porque es del Duki. Bueno, digamos, frente a todas esas objeciones, ¿yo qué puedo decir? Sí. Yo puedo pintar un cuadro y de repente lo llevo a un museo y gracias al museo se hace conocido y yo no dejo de tener los derechos de autor. ¿Sí? Claro, yo, por ejemplo, puedo... creo que se generó mucho... Yo puedo crear una canción. Sí. Sí, yo puedo crear una canción y de repente una empresa hace una propaganda con esa canción y se hace conocida gracias a eso. ¿De quién son los derechos? ¿De la empresa que hizo la campaña publicitaria? ¿O de mí que soy el artista? Claro. En ese sentido, lo mismo aplica en estos casos que es un tatuaje. Creo que lo que... sí. Creo que lo que generó el debate y la duda en todos los que leímos la noticia es que no teníamos tan en claro que con un tatuaje corría la misma figura que con una canción o con un cuadro o con los ejemplos que vos estás poniendo. Entonces por eso todos dijimos, mirá, con un tatuaje pasa lo mismo. No importa que... Claro, exacto. De hecho, a ver, si bien en Argentina no hay tanta casuística en estos casos, no significa que no haya existido estas discusiones anteriormente a nivel internacional de derecho comparado. De hecho, en Estados Unidos es mucho más común, ha habido muchos casos y en todos se le ha dado la razón a los tatuadores, porque desde luego que hay derecho a autor. Porque acá hubo una persona que se tomó el trabajo de crear, así sean unas alitas, pero le puedo dar el ejemplo de Andy Warhol, cuando hizo la tapa del disco, que es una banana que está pudriéndose, que tiene las manchas negras, y eso para cualquiera es, la banana de Andy Warhol es buenísimo, no sé qué cosa, pero es un plátano, digamos, no hubo tanta elevada creatividad. Ahora bien, eso no significa que una persona haya tenido la cabeza para generar que en ese disco, en esa presentación, puso una banana y quedó bárbaro y pegó y fue tapa y hoy representa el pop en un montón de cosas. Con lo cual no hace falta... Estás poniendo el ejemplo de este disco de los Stones, pero es también con los logos de las bandas, por ejemplo. No es lo mismo que el caso de los logos, porque eso tiene que ver con una cuestión de derecho marcario, ¿sí? Una cosa es la propiedad intelectual y otra cosa, digamos, la propiedad intelectual se divide por lo que es derecho de autor y la propiedad industrial. La propiedad industrial tiene que ver con cuestiones más comerciales, como por ejemplo las marcas, las patentes. Perfecto, Pero acá lo importante es entender, porque por ahí todo el mundo lo salió a atacarlo a mi cliente diciendo que raspa olla, que está ratoneando, que le cruje. Digamos, lo que es importante es entender que nosotros como sociedad entendemos que el arte es importante para nosotros. Entonces, ¿qué dijimos? Hicimos un contrato social que dijimos, vamos a proteger, porque si no, ningún artista, si no se le reconoce sus creaciones artísticas, literarias o científicas, van a querer seguir creando. Entonces, hay que protegerlos. En este caso fue polémico porque justo es un artista
muy reconocido, consolidado a nivel internacional, el cual, la verdad que es un picante de Duki, porque hay que decirlo, pero la cuestión está en que no estamos diciendo, señor Duki, señor Mauro Lombardo, usted no salga a promocionar su cuerpo y usar los tatuajes, sino que estamos diciendo, una empresa, y varias, puedo dar el ejemplo también de Brahma, en España hubo una campaña en la cual se usaron las alitas para hacer ediciones limitadas, y en ese caso no se lo estaba usando el Duki, sino que salía el Duki usando la cerveza y la cerveza los costos tenían las mismas alitas. Porque y también por mencionar otra objeción, que no es que vengo con los tapones de punta, pero sí he visto varios comentarios y yo creo que estas instancias son buenas para también entender que hay gente que decía, no, pero no son las mismas alitas que están en la gorra. Es el mismo concepto. Con lo cual, de hecho, de eso se trata el plagio. Agarrar una obra, mutilarla y decir, yo inventé esto, pero en realidad, cuando uno lo compara, dice, es la misma obra. Entonces, tiene asidero el reclamo y esto, sin lugar a dudas, nosotros no nos largaríamos a emprender y no nos largaríamos a aventurarnos en un litigio si no tiene asidero. Nosotros no vamos a enfrentar una cuestión de esta manera si no tuviéramos realmente un planteo ajustado de derecho. Estamos hablando con Felipe Franco Trigo, patrocinante, abogado de el tatuador de Duki, conocido como Iván de Quilmes. Felipe, si de repente el caso fuera un tatuaje que el Duki vio en una red social, por ejemplo, ¿no? O un tatuaje o un logo o un dibujito, lo que sea. Y le va con ese dibujo y le dice al tatuador, che, quiero que me hagas esto. Y ahí la marca usufructa el tatuaje, que en realidad no es un diseño original, sino que es un diseño que partió de otro lado, que tiene otro origen. ¿Sería el mismo caso o no? Ahí los problemas también los tienen los tatuadores, de replicar obras que ya haya creado otra persona. Y también ahí toca un tema muy interesante que tiene que ver cuando uno encarga una obra. Si yo encargo a una persona que digo, quiero que me pintes de esta manera, estoy vestido acá con este cuadro atrás, sentado en este sillón. Ese cuadro es mío, me lo llevo a mi casa, pero yo no puedo explotar económicamente ese cuadro. Porque los derechos de autor y la paternidad de la obra, es decir, reconocer moralmente al autor de esa obra, es de aquella persona a la que yo le encargué ese cuadro. Con lo cual acá lo importante es, a la hora de encargar cualquier obra o cualquier obra, uno tiene que tomarse el trabajo de pensar, bueno, yo voy a explotarlo económicamente, entonces necesito una cesión expresa del autor en la cual me cede a mí los derechos de explotación, porque solamente pertenecen a su autor o obviamente a sus herederos. Claro, en ese sentido, acá yo no soy abogado, pues estoy leyendo el derecho de participación en obras que le permite a los artistas y a sus herederos recibir un porcentaje en la reventa de sus obras, por ejemplo, una pintura, una escultura y demás. ¿Sería algo así? Porque efectivamente al no haber tanto precedente en Argentina es medio complicado. O sea, ¿ese sería el argumento? Sí, claro. Acá claramente, digamos, hay que participarlo. Y esto también es entender y tener un planteo objetivo. Y nosotros no decimos, sin Iván de Quilmes, el Duki no sería nada. No, claramente es una persona que es un artista, tiene talento, se ha hecho reconocido, pero él tuvo un aporte que ha sido elemental, no trascendental, pero sí elemental. Porque Mauro Lombardo podría haber usado cualquier otro tatuaje de su cuerpo, pero usó específicamente las alitas. Porque gustaron, porque le gustó al público, no lo sé. Así funciona el arte. El arte es aquello que nosotros queremos identificar como arte. Entonces, una banana pega en la pared con una cinta de scotch, eso es arte y bueno, yo no soy quien para juzgarlo. Ahora, las alitas pegaron, se hicieron famosas y eso ha sido una creación de Iván. Y en este caso, claramente hay que participarlo en todos aquellos negocios en los cuales se haya sacado un rédito económico y una explotación. Por ejemplo, les cuento un caso, digamos, que tiene Estados Unidos, un caso en la película Hangover, que es muy famosa. El tatuador de Mike Tyson, que le hizo el tatuaje en la cara, metió una medida cautelar para que la película no saliera, Hangover 2, en la cual uno de los actores, que es el dentista, le tatuó en la cara, y el juzgado justamente, digamos, el juez le dio, le salió la resolución a favor de él diciendo, efectivamente, están haciendo un uso y una explotación porque la película gira en torno a que este tipo se había tatuado el tatuaje de Mike Tyson, que es un caso conocido, digamos. Así hay muchos casos en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Lo que pasa es que acá en Argentina quizás la discusión nunca surgió, o porque justamente la propiedad intelectual también va avanzando con el tiempo, también ahora con inteligencia artificial existen un montón de temas, porque de hecho la propiedad intelectual dice toda creación de la mente humana. ¿Qué pasa con una obra que crea la inteligencia artificial? ¿A quién pertenece? ¿Al que programó la inteligencia artificial?
o a la inteligencia artificial en sí. Bueno, todos estos temas por ahí quizás pueden ser modernos o llaman la atención, y uno frente a eso que dice, no, este está raspando la olla, quiere currar a costilla de Mauro Lombardo. Bueno, eso desde luego que no es la intención. Sí hay una cuestión de que esta persona le corresponde su derecho, y nosotros por eso estamos acompañando en este caso, y planteando obviamente una situación, de nuevo, objetiva y ajustada de derecho. Desde luego nosotros no pretendemos que si Duque hace una campaña en la que él sale, no sé, con una marca en calzoncillos mostrando sus tatuajes, eso está bien, porque ahí entran en puja dos intereses contrapuestos, dos derechos, que es el derecho personalísimo a la propia imagen y el cuerpo, contra por ahí intereses económicos de explotación de un autor. Entonces, claramente un juez que va a decir, no, que esta persona es su cuerpo. Claro. Pero acá de nuevo, los tatuajes se sacaron, los diseños, y se pusieron en una gorra de Nuera. Sí. Netflix, para promocionar el documental de Duque, también lo puso en distintos personajes de series. Entonces, claramente hay una publicidad, una explotación económica, y en ese sentido, frente a no haber una sesión expresa, claramente corresponde que le paguen, y lamentablemente ahí el equipo legal debería haberlo asesorado mejor a Mauro Lombardo y decirle, mirá, en este caso tenemos que haberle pedido una sesión expresa. Claro, porque aparte, claro, las alitas se transformaron en una imagen icónica de Duque. Vos ves las alitas donde sea y ya sabés que, aunque no esté Duque, algo va a pasar con él. Iván en sus... Tal cual, y también eso, a Iván todo el tiempo, de hecho, le llegan mensajes, le llegan amenazas de muerte, todos los fans lo han empezado a criticar. A nosotros como abogados en el estudio nos han hablado haciéndonos amenazas de muerte, imagínense la locura de los fans. Pero también a Iván le hablan todos gente mostrándole siempre remeras, cadenitas, etcétera, que uno obviamente tampoco puede salir a hacer una cacería de brujas frente a cada persona que use, pero sí, en este caso, que es la persona directa con la cual él ha contratado, bueno, en este caso es donde corresponde el reclamo. Sí, más allá de estar en contra de todo este tipo de amenazas que están recibiendo, es algo que incluso hasta Duque, si uno le pregunta y lo escucha hablar, estaría muy en contra de que sus fanáticos estén amenazando o estén persiguiendo o este tipo de acciones que están haciendo algunas personas contra ustedes. ¿Cómo está el diálogo con Duque? Vi que Iván subió a sus redes sociales un mensaje donde, bueno, él le dijo, mirá, no me di cuenta. Sí, es que esto, de hecho, surge de parte de ellos diciéndole, che, Iván, tenemos que acordar este tema, porque la verdad que reconocimos que vos fuiste el tema del tatuaje. Claro. Y es entendible, porque ellos, digamos, Duque hay que entender lo que es una empresa, digamos, es una persona que está haciendo una gira y no puede sentarse a negociar con Iván a ver cómo resuelve este tema. Eso está claro. El tema es que había conversaciones, ellos tenían, porque son del mismo mundillo, tienen buena onda, tienen buen trato. Lo que pasa es que en un momento Mauro Lombardo le dice, ahí te va a hablar gente de mi equipo. Cuando el equipo se comunica con él, pusieron abogados, entonces ahí fue cuando él dijo, che, si a mí me ponen abogados, estoy en una situación desigual, requiero a vos, y ahí es cuando viene al estudio para asesorarse, y ahí nosotros le dijimos, en este caso puntual sí tiene, sí corresponde el reclamo, pero y ahí después de eso nos hemos comunicado nosotros en representación de él para de alguna manera encontrar un acuerdo. De hecho, ahora en el mes que viene vamos a tener una mediación prejudicial, en la cual obviamente siempre está abierta la puerta para tener un arreglo, y esto claramente no es la intención de generar ni problemas de un lado ni del otro. Y eso yo la verdad que no lo conozco a Mauro, pero me imagino que tampoco debe querer que los fans lo anden amenazando de muerte a Iván. No, porque aparte es uno de los artistas que más destaca y más está en contra verbalmente, él lo ha dicho muchas veces públicamente, que está en contra de este tipo de acciones. Creo que quizás, seguramente lleguen a algún acuerdo. Creo que quizás se trató más de repente las alitas fueron más lejos de lo que uno hubiese creído, y nada, ojalá que sea eso, que haya sido simplemente un malentendido, sin malas intenciones, que se llegue a un acuerdo y que, bueno, después definan cuáles son los pasos a seguir. Sí, tal cual. Bueno, eso pasa mucho en propiedad intelectual. Generalmente el emprendedor o el artista tiende a subestimar su producto, su creación, y después pasan estas cosas, que por ahí uno no está asesorado o no pensó en estas cuestiones, y después pasan estos problemas que o la gente descree, o bueno, todo este manejo en Twitter, la verdad que
es una persecución tremenda. Y bueno, hoy nos toca estar adelante este reclamo, que claramente cuando uno está bien asesorado puede evitar estas situaciones. De los dos lados, ¿no? Para Iván y para Mauro. 100%. Imagínate que hasta nosotros también nos sentimos sorprendidos cuando lo vimos y nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿cómo se trata el tatuaje en sí mismo? Así que fue muy claro y muy linda esta comunicación con vos para poder llevar este tipo de información. Sí, y es muy interesante porque también en este sentido en Argentina hubo en algunos momentos que se planteó sobre algunos artistas, pero ustedes imagínense que hubo una serie que salió en 2021, que yo por una cuestión confidencial no puedo decir lo cual, pero una plataforma igual a Netflix se tomó el trabajo de requerirle al señor Iván de Quilmes que firmara y autorizara, si él estaba de acuerdo, en ceder los derechos, lo cual él lo hizo de manera gratuita. Claro. ¿Sí? Porque él no tenía problema, porque sí, obvio que les vaya bárbaro. Acá la cuestión fue cuando ya hubo una especie de estrato, por así decirlo, y cuando ya se fue dilatando la cuestión y no hubo respuesta favorable. Pero desde luego que esto, obviamente, charlando la gente se entiende y siempre hay lugar de acuerdo. De igual manera, siempre también está a la vuelta de la esquina el litigio y la batalla judicial, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es importante, este espacio, porque también puede, digamos, llevar claridad y esclarecer un poco, claro, en esta situación de nuevo, nosotros no estamos diciendo que Mauro no use sus tatuajes con su cuerpo en una campaña de publicidad, sino acá se abstrayeron, hay una explotación autónoma de la obra. Y ese es el reclamo. Felipe Franco Trigo, patrocinante, abogado de Iván de Quilmes, así es conocido.